Divina revelación alfa y omega, la doctrina del Cordero de Dios, la divina ciencia celeste, el juicio intelectual de Dios para esta generación divina. Ley 0061. En la prueba de la vida, muchos probaron vicios por instantes. Tales instantes se descuentan por segundos porque nadie pidió a Dios ser vicioso ni un instante siquiera. El vicio divide al puntaje de la luz. Ningún vicioso de la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que, sintiéndose atraídos por el extraño vicio, le opusieron resistencia mental, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por tan extraña tiniebla. Divina Ley 0062. En la prueba de la vida, todos estuvieron expuestos a ser influenciados por la extraña psicología salida del extraño sistema de vida, de las extrañas leyes del oro. El grado de resistencia mental a una extraña influencia, no escrita en el reino de los cielos, se toma en cuenta en el divino juicio final. Es más fácil que ganen puntaje de luz los que no se dejaron influenciar por lo extraño al reino, a que puedan ganar puntaje de luz los que se dejaron influenciar por lo extraño a sus propios pedidos hechos en el reino de los cielos. Divina Ley 0063. En la prueba de la vida, muchos buscaron la verdad y muchos no buscaron. Los que buscaron la verdad se ganaron tantos puntos de luz como fueron los segundos del tiempo que duró la búsqueda. Por cada segundo de investigación en la búsqueda de lo de Dios, el espíritu se ganó una existencia de luz. Los que nada buscaron, nada ganaron. Para poder entrar al reino de los cielos, había que ganárselo sudor por sudor, porque nada se regala en el reino de Dios. Esto fue anunciado en la divina parábola que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Divina Ley 0064. El que en su propia creencia y forma de fe no consideró el planeta entero como su propia patria, se perdió la sublime oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos porque despreció un infinito puntaje de luz que correspondían al total número de moléculas de todo el planeta. Este infinito puntaje de luz era más que suficiente para que el espíritu volviera a entrar al reino de Dios. El que prefirió como patria solamente a una nación, empequeñecía su propio puntaje de luz. Escrito fue que solo Satanás divide. El extraño mundo dividido en naciones hizo la obra de Satanás. Divina Ley 0065. En la prueba de la vida, el mundo se acostumbró a extrañas psicologías que nadie pidió en el reino de los cielos. Entre las extrañas costumbres no escritas en el reino de Dios estaba la de vivir dividido. Nadie debió haberlo permitido, porque los que se durmieron en este extraño dormir dividieron su propia obra. Cada espíritu que vivió en sí mismo tan extraña obra no volverá a entrar al reino de los cielos. Los llamados pluralismos perpetuaron la división. Ciertamente que el pluralismo es un derecho del libre albedrío humano, mas la prueba de la vida consistía en no dividirse. Había que saber escoger la clase de pluralismo. Divina Ley 0066. En la prueba de la vida, muchos defendieron causas que creían que eran justas. Una causa es justa cuando en su defensa de causa el espíritu lo hizo pensando en la divina psicología del divino evangelio de Dios. Fuera de esta causa, las otras causas serán llamadas en el divino juicio de Dios extrañas causas. Divina Ley 0067. En la prueba de la vida, hubieron muchas formas de fe. Las más ilustradas ganaron mayor puntaje de luz y las menos ilustradas menos puntajes de luz. La forma de fe perfecta delante de Dios es aquella que en su estudio incluye por igual a ciencia y moral. Las llamadas religiones de la prueba de la vida fueron exclusivamente moralistas y de una extraña moral que en sus leyes incluía la división para sus propios seguidores. Divina Ley 0068. En la prueba de la vida, hubieron muchos matrimonios que pisotearon con sus inmoralidades de sus propios libertinajes al divino sacramento llamado matrimonio. Muchos se separaron por mero capricho sin motivo justificado. Los que así hicieron no volverán a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos matrimonios que tuvieron la paciencia de vivir unidos a pesar de las duras pruebas, a que puedan entrar los matrimonios que se tomaron el extraño libertinaje de violar una promesa. Divina Ley 0069. En la prueba de la vida, muchos cayeron por el propio hastío de la vida. El hastío fue pedido por todos para vencerlo en la prueba de la vida. Se pidió porque se desconocía su sensación. El hastío que conoció el mundo de la prueba es producto de un extraño sistema de vida que se sobrepasó en la ilusión material. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus perfeccionamientos no se sobrepasaron ni en lo material ni en lo espiritual. Había que saber equilibrar a ambas. Divina Ley 0070. En la prueba de la vida, ninguna forma de fe defendió lo de Dios en las leyes sociales del mundo. Sin el divino sello de Dios, nadie queda en este mundo. La fe individual debió haber abarcado al todo sobre el todo, a las experiencias individuales y a las experiencias colectivas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron completos en su propia forma de fe, a que puedan entrar los que fueron incompletos. Divina Ley 0071. En la prueba de la vida, muchos fueron influenciados por extraños ambientes que los hicieron olvidar de sus propias búsquedas espirituales. Los que cayeron en esta ley deben dividir su propio puntaje de búsqueda en la verdad. Divina Ley 0072. En la prueba de la vida, muchos se dejaron influenciar por extraños contrastes que hicieron aún más dolorosa la prueba de la vida. Uno de estos extraños contrastes era la de hablar de paz y a la vez aprobar el llamado
servicio militar. Los que sí pensaron dividieron el puntaje de luz de paz por el puntaje de tinieblas del servicio militar. Enseñado fue por siglos que no se puede servir a dos señores y decir que se está sirviendo a uno. El Eterno no sirve al mal, no sirve a lo que perfeccionaba el matar a otros, porque todos los espíritus le pidieron a Dios el divino mandamiento que dice no matarás. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron lo pedido en el reino, a que entren los que se dejaron influenciar por extraños mandatos salidos de hombres. Divina Ley 0073. Los llamados reyes y todo el que se hizo llamar noble en la prueba de la vida no entrarán al reino de los cielos. La prueba espiritual para ellos consistía en hacer lo opuesto. Tenían que escoger entre la humildad y la de ser reyes, porque no se puede servir a dos reyes. Solo el divino Padre Jehová, creador de todas las cosas, es el único rey del universo. Los demás reyes de los planetas fueron probados por el Rey de Reyes. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que prefirieron ser humildes a que puedan entrar los que escogieron el camino de la llamada nobleza. Divina Ley 0074. En la prueba de la vida, los llamados comerciantes dividieron su fruto por el extraño comercio. Ningún comerciante volverá a entrar al reino de los cielos. La prueba de la vida consistía en saber distinguir la elevadísima moral de la moral interesada. El comerciante del mundo surgido de las extrañas leyes del oro desvirtuó la moral que él mismo pidió en el reino de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron lo pedido en el reino, a que puedan entrar los que lo olvidaron. Divina Ley 0075. En la prueba de la vida, muchos recibieron mensajes del infinito. Ninguno se preguntó si lo recibido transformaba uno al mundo. Este olvido se paga segundo por segundo. En el divino juicio, los que pidieron en ser los primeros en saber lo que nadie sabía, ellos debieron de haber sido también los primeros en considerar al planeta como un solo todo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no pidieron ser los primeros en conocer tal o cual poder, a que puedan entrar los que habiendo pedido poderes cayeron en la ley pedida. Divina Ley 0076. En la prueba de la vida, muchos tuvieron oportunidades de progreso y no las supieron aprovechar. Como todo lo imaginable se pidió a Dios, los espíritus pensantes pidieron la oportunidad porque no la conocían, la desconocían como sensación. Para los que pidieron conocer la oportunidad y la despreciaron, tendrán juicio de parte de la oportunidad viviente. La oportunidad habla delante de Dios en sus leyes de oportunidad, tal como hablan los espíritus en sus leyes de espíritus. Divina Ley 0077. En la prueba de la vida, muchos trabajos ideó el hombre. El trabajo, al igual como todas las virtudes del pensar humano, tiene también jerarquías. El trabajo que fue más despreciado entre los hombres es el que posee mayor jerarquía delante de Dios. Escrito fue que todo despreciado en un extraño sistema de vida, no escrito en el reino de los cielos, es ensalzado y premiado delante de Dios. Divina Ley 0078. En la prueba de la vida, todos estuvieron sometidos a sus leyes, sabiendo todos que las extrañas leyes del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, eran desiguales. Es que todos sin excepción debieron haber luchado por leyes iguales, porque en el divino evangelio del Padre Jehová, escrito está, los que no lucharon contra lo desigual tendrán también un divino juicio desigual, los que lucharon por una igualdad tendrán un divino juicio igualitario. Todo será juzgado por sensación vivida, sensación por sensación, tal como se obre en la prueba de la vida, así también se recibe. Divina Ley 0079. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus ideales que desarrollaron en la prueba de la vida, lo hicieron con disciplina inspirada en el divino evangelio de Dios, a que puedan entrar los que se inspiraron en otras disciplinas. La preferencia a lo de Dios hace que el espíritu que prefirió lo de Dios sea también preferido por el reino de los cielos. Divina Ley 0080. Entre un sabio que no fue humilde y un ignorante que fue soberbio, el último está más cerca del reino de los cielos, porque mientras más sabio se es, mayor debe ser la humildad. Infinitos genios e infinitos planetas del universo no han vuelto a entrar al reino de los cielos porque en sus respectivos planetas de pruebas desvirtuaron a la verdadera humildad que había en ellos. Divina Ley 0081. En la prueba de la vida, ninguna búsqueda de la verdad debió de haber caído en extrañas psicologías que a otros dividían, ninguna forma de fe que a otros dividió, ninguna queda en el mundo. Es más fácil que quede en la tierra lo que a nadie dividió. Escrito fue que solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Divina Ley 0082. Por culpa de los llamados grupos religiosos de Occidente, la revelación del Cordero de Dios pasa a Oriente. Los practicantes de formas de fe que a otros dividían, no supieron distinguir lo salido de Dios de lo salido de los hombres. Esta extraña ceguera la encabezó la llamada Iglesia Católica. Extraña y desconocida forma de fe en el reino de los cielos. En el reino de Dios nada existe que a otros divida. En los lejanos planetas de prueba, Divina Ley 0083. Toda caridad practicada en la prueba de la vida es premiada molécula por molécula, átomo por átomo, idea por idea, segundo por segundo. Los que a otros dieron, ya sea en lo material o en lo espiritual, se ganaron tantos puntitos de luz como era el número de moléculas que contenía el cuerpo de carne del que recibió la caridad. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que practicó la caridad en tan solo una molécula en la prueba de la vida, porque esa
la molécula de caridad le defenderá delante de Dios en sus leyes de molécula. A que entre uno que ninguna molécula de caridad practicó en la vida divina. Ley 0084. Cuando se pidió la más elevada moral a Dios para la prueba de la vida, todo espíritu humano pidió la cortesía. Es así que todos los que a otros cedieron asientos se ganaron tantos puntos de luz como era el número de moléculas de carne que poseía el que tuvo oportunidad de sentarse. Divina Ley 0085. En el todo sobre el todo que se pidió a Dios. Hasta lo más microscópico agradece cuando se le hace bien a través de las obras buenas. Cuando se hace obra mala, lo más microscópico del todo sobre el todo se queja a Dios. Escrito fue que todo lo humilde, pequeño y microscópico es primero delante de Dios, y quien es primero en el divino libre albedrío de Dios primero se expresa delante de Dios, y al expresarse primero pide premio o bien se queja contra los que le hicieron mal en los lejanos planetas de pruebas de vida. Divina Ley 0086. En la prueba de la vida, los que vieron primero los rollos del Cordero de Dios debieron haber renunciado en sus prácticas de fe. La prueba de la vida consistía en reconocer lo enviado por Dios en el instante mismo de verlo, ni un segundo más ni un segundo menos, porque nadie de la prueba de la vida pidió a Dios atrasarlo de él, ni en un segundo siquiera. La determinación de dejar por causa de Dios de lo que se era debió de haber salido de sí mismo y en forma amorosa. Las determinaciones impuestas no son del agrado de Dios. Divina Ley 0087. Los llamados editores surgidos durante la prueba de la vida no debieron cambiar ni expresión ni letra alguna de la divina revelación mandada por el Padre Jehová al mundo de la prueba. La expresión y la letra vivientes se quejan a Dios en sus respectivas leyes tal como se quejaría un espíritu en sus leyes de espíritu. Los que falsearon o quitaron al contenido de lo enviado por Dios, a ellos también se les falseará y se les quitará en esta vida y en otras vidas. Cuando en lo futuro vuelvan a pedir a Dios, volverán a nacer de nuevo para conocer vida nueva. Divina Ley 0088. En la prueba de la vida, los pueblos eligieron a mandatarios que en sus costumbres fueron indiferentes para con el dolor de los demás. En muchas llamadas naciones, el demonio de la fuerza usurpó el poder por oportunismo y astucia. En la prueba de la vida había que saber a quién se elegía como presidente, rey o monarca de una nación. Los que los eligieron debieron haberles exigido que debían de saberse de memoria el divino evangelio de Dios tal como fue enseñado. La extraña indiferencia por el dolor de los demás y toda falta de humanismo se paga en el divino juicio de Dios segundo por segundo, idea por idea, molécula por molécula, instante por instante, y los que eligieron a tan extraños seres que se tomaron el extraño libertinaje de gobernar sin saberse primero lo de Dios serán acusados de cómplices en el divino juicio de Dios. Divina Ley 0089. En la prueba de la vida, muchos abusos hubieron y nadie lo supo. Lo que nadie supo se verá en la televisión solar, y muchas escenas escandalosas verá el mundo, entre otras, las escenas inmorales que muchos hicieron dentro de los llamados vehículos del mundo. Muchos de los inmorales se suicidarán por temor al escándalo, mas volverán a ser resucitados por el Hijo de Dios. Ningún inmoral de escenas amorosas ocurridas en la vía pública del mundo, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Al reino se entra con la misma inocencia con que se salió. Divina Ley 0090. Es más fácil que entre al reino de los cielos un trabajador de la prueba de la vida a que entre uno que habiendo cultivado la espiritualidad toda la vida no trabajó nunca. El trabajo segundo por segundo da al trabajador o trabajadora el más elevado puntaje de luz que no tiene comparación. El trabajo corre paralelo con la humildad. El que trabajó en la prueba de la vida imitó a lo de Dios, y lo de Dios no tiene límites. Los premios a sus imitadores tampoco tienen límites. Escribe el Alfa y Omega. Divina Ley 0091. En la prueba de la vida había que saber distinguir lo que era la búsqueda individual, la búsqueda salida de sí mismo, y la búsqueda por imitación o búsqueda religiosa. La búsqueda individual a nadie dividió y recibe el puntaje de luz completo. La búsqueda que imitó a los religiosos del mundo se divide por el número de religiones que hubo en el mundo de la prueba. La búsqueda individual que a nadie dividió es búsqueda que se pidió en el reino de los cielos. La búsqueda religiosa nadie la pidió, porque las llamadas religiones son desconocidas en el reino de Dios. En el reino de los cielos no se conoce ninguna forma de división. La extraña forma de fe religiosa salida del libre albedrío humano fue una extraña forma de fe que en su extraña manera de ser perpetuó la división de muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus propias creencias tuvieron la delicadeza de no dividir a nadie, a que puedan entrar los que no se cuidaron en lo que hacían. En la prueba de la vida, Divina Ley 0092. La primera obra publicada por el Cordero de Dios fue falseada por su editor. Este espíritu fue ciego de los divinos derechos de Dios, no le dio a su divina manera de expresarse la oportunidad de hacerlo. Esta extraña manera de creer en lo de Dios se paga letra por letra, expresión por expresión. Cada letra le equivale al que falseó lo de Dios, a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Que los futuros editores del mundo de la prueba se cuiden de no caer en lo que cayó el primer editor, que pidió ser el primero en el reino de los cielos. Divina Ley 0093. En la prueba de la vida, los encargados de hacer publicar lo de Dios olvidaron
olvidaron que al Eterno no había que hacerlo esperar ni una molécula de segundo por sobre todas las cosas. Por cada segundo de atraso a lo de Dios se tiene un divino juicio pendiente. Nadie pidió a Dios atrasarle sus divinas revelaciones, que las mismas criaturas le pidieron. Divina Ley 0094. En la prueba de la vida, muchos olvidaron que lo salido de sí mismo es lo que cuentan sus propios juicios delante del Hijo de Dios. Lo que se hizo en forma individual se juzga segundo por segundo, instante por instante, idea por idea, molécula por molécula. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que creyó que el divino juicio de Dios principiaba por sí mismo, a que puedan entrar los que no lo consideraron como parte de ellos. Divina Ley 0095. En la prueba de la vida, los que viendo los rollos del Cordero de Dios siguieron con sus formas de fe a las que estaban acostumbrados, ciegos fueron en no reconocer en el primer instante de la prueba de la vida lo enviado por Dios. Por ellos se escribió: tenían ojos y no veían. Esta extraña ceguera hace que el divino Padre Jehová los aleje de su divina gloria. Oportunidad tuvieron y no creyeron. Divina Ley 0096. En la prueba de la vida, muchos tuvieron sus propias formas de vestir. Los que con sus formas de vestir escandalizaron la divina moral de Dios no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que quede en este mundo una moda que engrandezca lo de Dios, a que pueda quedar una extraña moda que en todo instante se mofó de las divinas advertencias que sobre el escándalo recibía a través de los siglos. Ninguna extraña moda salida de un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Ninguna queda en lo que está por venir. Divina Ley 0097. En la prueba de la vida, los que poco o nada tuvieron, hartados serán en el milenio de paz. Es más fácil que obtengan más en el divino juicio de Dios los que no vivieron la influencia de la abundancia en la prueba de la vida, a que obtengan más los que más tuvieron en un ilegal y extraño sistema de vida no escrito en el reino de Dios. Divina Ley 0098. En la prueba de la vida, muchos se dejaron influenciar por otros. La prueba de la vida consistía en no dejarse sorprender por extrañas influencias que como tales nadie pidió en el reino de los cielos. Se llamará extraña influencia en el divino juicio de Dios a todo el que influyó en otro, violando la ley de Dios. Toda extraña influencia vivida se descuenta segundo por segundo del tiempo que duró la extraña influencia en sí mismo. Divina Ley 0099. En la prueba de la vida, los primeros que vieron los rollos del Cordero de Dios tenían ojos y no veían. Nadie se dio cuenta que el término, el rollo y el Cordero estaban en las Biblias del mundo de la prueba. Es más fácil que vuelvan a entrar al reino de los cielos los que, habiendo pedido a Dios ser los primeros en ver la revelación, la reconocieron en el instante mismo, a que puedan entrar los que fueron indiferentes para con ella. La prueba de la vida consistía en no confundir lo salido de Dios de lo salido de los hombres. Divina Ley 0100. En el divino juicio final pedido por la humanidad, todos los segundos vividos cuentan en el juicio de Dios de uno por uno, porque la propia criatura humana pidió ser juzgada por sobre todas las cosas. El término por sobre todas las cosas significa que la criatura humana no se perdona a sí mismo ni una molécula de violación a la ley de Dios. Esto era si llegase a violar la ley de Dios en la prueba de la vida y la violó. Divina Ley 0101. En la prueba de la vida, muchos se burlaron de muchos que defendieron lo de Dios. Los que lo defendieron serán también defendidos por el todo sobre el todo. En el divino juicio final, los burlescos nada recibirán, porque el todo sobre el todo viviente se pondrá que sean resucitados a niños de 12 años de edad. El todo sobre el todo es la misma naturaleza que con sus elementos transforma lo que en un instante dado creó. Divina Ley 0102. En la prueba de la vida, muchos creyeron que lo de Dios vendría al mundo en tal o cual forma. Olvidaron que el divino Padre Jehová posee también un divino libre albedrío de expresarse en tal o cual forma. La prueba de la vida consistía en no olvidarlo. Se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo que cada uno posee en sí mismo, también lo posee en grado infinito el Eterno. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que respetaron los derechos de Dios en la prueba de la vida, a que puedan entrar los que lo olvidaron. Divina Ley 0103. Por los que valiéndose del uso de la fuerza para gobernar, es que fue escrito: antes de mirar la paja en el ojo ajeno, hay que fijarse en la viga que tiene el propio. Lo contrario a la extraña tentación de valerse de la fuerza para gobernar es el uso de las elecciones en libre albedrío viviente. Lo último tiene moral delante de Dios, lo primero no la tiene, porque no se pidió a Dios el ejercicio del libre albedrío. Sí que se pidió. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se valieron de lo pedido en el reino, a que puedan entrar los que se valieron de extrañas prácticas no escritas en el reino de los cielos. Divina Ley 0104. Los que se tentaron con el uso de la fuerza para gobernar en la prueba de la vida serán llamados traidores del reino de los cielos en los acontecimientos del divino juicio final. Los mismos términos de ofensa que se practicaron en la prueba de la vida, los mismos se reciben en sí mismos en el divino juicio de Dios. Esta ley recae en los que se obstinaron en defender a un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Divina Ley 0105. En lo venidero, las generaciones del futuro llamarán al llamado capitalismo el extraño sistema de vida de los acomplejados al oro y será
era tratado como lo más raro, surgido durante la evolución del mundo de la vida de prueba. Este extraño sistema de vida que a muchas generaciones transmitió el extraño complejo al oro, no será recordado en el futuro lejano, representaba solo un polvo en el lapso de un instante, porque al planeta Tierra le queda tanta vida como es el número de moléculas que contiene el planeta mismo. Divina Ley 0106. En la prueba de la vida, muchos creyeron que teniendo fe en los santos eran salvados. Una cosa es la fe en los santos y otra cosa es la fe en Dios. El que solo tuvo fe en Dios durante la prueba de la vida tiene premio de fe completo de parte de Dios. El que además de tener fe en Dios también lo tuvo en los santos, dividió su propia fe en Dios, recibe premio de fe dividido. Es por esta divina ley es que fue escrito: no se puede servir a dos señores y decir que se está sirviendo a uno. El que adoró a santos se va con los santos, y el que adoró a Dios se va con Dios. Divina Ley 0107. En la prueba de la vida, cada virtud del pensar humano no debió haberse dividido por la influencia de extrañas costumbres que en su desarrollo incluían la inmoralidad. Todos los de la prueba de la vida debieron haberse cuidado segundo por segundo de la moral en que se vivió, porque ni un segundo de inmoralidad se perdona en el divino juicio de Dios. Es más fácil que sea perdonado uno que habiendo violado la ley de Dios vivió inmoral, a que sea perdonado uno que también la violó, pero que fue inmoral en la prueba de la vida. Divina Ley 0108. Las llamadas religiones surgidas durante la prueba de la vida tuvieron a través de los siglos una extraña y desconcertante psicología que las mantuvo en una extraña pasividad que las hizo indiferentes frente a las luchas sociales de los hijos de Dios. Por culpa de ellas las injusticias fueron muchas. Esta extraña ceguera se paga en el divino juicio final, segundo por segundo, molécula por molécula. Los espíritus que escogieron los religiosos cayeron en sus respectivas pruebas. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su forma de fe a nadie dividió, a que pueda entrar uno que confunde a muchos, habiendo un solo Dios no más. Divina Ley 0109. En la prueba de la vida, muchos creyeron que sirviendo a determinada creencia, salvarían sus almas. Los que así pensaron tenían un microscópico concepto de la infinita justicia de Dios. Los tales olvidaron que había un divino juicio pendiente en los últimos tiempos, juicio que ellos mismos pidieron a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no olvidaron durante la prueba de la vida lo que ellos mismos pidieron en el reino, a que puedan entrar los que lo olvidaron. Divina Ley 0110. En la prueba de la vida, muchos cayeron en la extraña psicología de los demonios, y el demonio mayor fue el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Satanás tomó la forma de un sistema de vida que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad. Todos los dramas humanos tienen por base las leyes desiguales creadas por los mismos hombres. La humanidad del mundo de la prueba fue ciega en descubrir la más alta jerarquía del demonio en la prueba de la vida, y el demonio en todos influyó a través de las extrañas costumbres del propio extraño sistema de vida. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron la habilidad mental de darse cuenta que el demonio estaba en su propia manera de ser, a que entre uno que no se dio cuenta. Divina Ley 0111. En la prueba de la vida surgieron los llamados gobernantes de las llamadas naciones, y entre ellos hubo escándalos y robos. Estas extrañas inmoralidades de los que debieron haber tenido la más elevada moral que la mente humana pudo haber imaginado, lo pagan ellos y los que les secundaron. Este juicio lo harán los mismos pueblos a quienes engañaron, y todo lo oculto que se hizo engañando a los pueblos lo verá el mundo de la prueba en la televisión solar. Instante por instante todo se verá. Los engañadores de pueblos pagan sus inmoralidades segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. A los llamados gobernantes del extraño mundo del oro no se les perdonará ni una molécula de engaño cometido. El divino juicio de Dios es más severo y exigente para los que más se engrandecieron y se hicieron poderosos en un extraño y desconocido sistema de vida no escrito en el reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios un humilde ciudadano que no fue gobernante de un extraño mundo, que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad, a que puedan entrar los que se hicieron elegir gobernantes de tan extraño mundo. Divina Ley 0112. En la prueba de la vida, muchos escándalos hubieron. Uno de ellos fueron los escándalos salidos de los llamados funcionarios de gobiernos de las extrañas naciones que surgieron durante el extraño reinado del oro. Cuando en un gobierno surgió el escándalo, todos los funcionarios del gobierno escandaloso debieron haber renunciado en masa. El no hacerlo implica que todos estos espíritus sean acusados de complicidad con el escándalo. Esto se paga segundo por segundo del tiempo en que guardaron un extraño silencio desde el instante mismo en que surgió el escándalo, y deben agregar los cómplices los segundos transcurridos después del escándalo. Este puntaje de tinieblas cesa cuando tales espíritus griten en las calles del mundo sus complicidades en los escándalos. Tal acto público será considerado por el Hijo de Dios como un principio de arrepentimiento de parte de los cómplices. En el divino juicio de Dios se emplean los mismos términos que empleó el mundo de la prueba, porque se enseñó que lo de arriba es igual a lo de abajo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que fueron obligados a ser gobernados por funcionarios escandalosos, a que puedan entrar los que hicieron de falsos funcionarios, engañando a todos con una falsa moral. Divina
Divina Ley 0113. En la prueba de la vida, muchos creyeron que con solo tener fe estaban salvos. La fe es necesaria para toda búsqueda de toda verdad. La fe intuitiva no entra al reino de los cielos. La fe ilustrada sí que entra. Es más fácil que entre al reino de Dios algo que coste y que contenía aunque sea una molécula de esfuerzo mental, a que pueda entrar lo que ningún mérito en esfuerzo tenía. Divina Ley 0114. En la prueba de la vida, muchos fueron indiferentes a los trabajos colectivos. Los tales se perdieron el más elevado puntaje de sus vidas, pues lo colectivo era de una jerarquía tal que los imitadores a lo colectivo tienen la oportunidad de volver a entrar al reino de los cielos. Lo colectivo incluye a todos los poros de carne, de todos los cuerpos, de las criaturas de la humanidad. Divina Ley 0115. En la prueba de la vida, muchas injusticias hubieron, todas las injusticias de todas las épocas. Las verá el mundo de la prueba. En la televisión solar, una de las más extrañas injusticias era la de aquellos que no respetaban las largas filas o colas, surgidas en el desarrollo de sus propias pruebas pedidas a Dios. Todo abusivo o abusiva que se tomaron el extraño libertinaje de atropellar las esperas de otros, no entrarán al reino de los cielos. Cada uno de estos atropellos se paga segundo por segundo, molécula por molécula. Los mismos atropelladores de las filas o colas, ellos mismos se verán en la televisión solar. Los mismos de las filas o colas pedirán juicio al Hijo de Dios y se les concederá por cada segundo de atropello a los demás. Los abusivos tendrán que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos y no se les perdonará ni un segundo de abuso siquiera. Divina Ley 0116. En la prueba de la vida, en medio de los quehaceres diarios del mundo de la prueba, apareció por sorpresa la divina revelación de Dios. El mundo la consideró al principio como una revelación más de las tantas que hubieron, y los primeros en verla la empezaron a atrasar. Este extraño atraso para con lo de Dios se paga segundo por segundo. El atraso lo encabeza la extraña roca religiosa. Desde hacía muchos años que la roca religiosa sabía de la existencia de los rollos del Cordero de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en nada atrasaron lo de Dios, a que puedan entrar los que cayeron en un extraño olvido de lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos. Divina Ley 0117. Toda extraña espera salida de la extraña burocracia de los que crearon el extraño y desconocido mundo salido de las extrañas leyes del oro. Ellos pagan el puntaje de espera de los demás. A ellos se les descuenta a todo funcionario que se prestó para perpetuar tan extraña tiniebla. Los que se dejaron influenciar por la burocracia en la prueba de la vida debieron de haber cambiado de trabajo y no seguir sirviendo a uno de los lugos del extraño mundo del oro. Todo burócrata tiene que sumar todos los segundos del tiempo de que fue burócrata. Divina Ley 0118. En la prueba de la vida, muchos creyeron que asistiendo a los templos materiales salvarían sus almas. Profundo error de los que así pensaron. La verdadera salvación estaba y está en el cultivo de todo trabajo. El trabajo representa la más grande adoración al Divino Padre Jehová. Sin el trabajo salido de sí mismo, nadie entra al reino de los cielos. Sin el mérito propio nadie ve de nuevo a Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los trabajadores del mundo, a que puedan entrar los ociosos. Divina Ley 0119. En la prueba de la vida, muchos vieron como a otros golpeaban, y nada hicieron ante la agresión provocada en otros. Esta extraña indiferencia por los que pasaron apuros en la prueba de la vida se paga segundo por segundo. Mientras más larga en tiempo fue la riña que se presenció sin hacer nada, mayor es el puntaje de tinieblas que se ganó el espíritu espectador. Divina Ley 0120. El que a otra defendió en la prueba de la vida será también defendido en el divino juicio final, y sus defensores serán los trillones de paros de carne del cuerpo que defendió. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que a otra defendió, a que pueda entrar uno que a nadie defendió. Escribe el Alfa y Omega.